Gloria al Señor. Puestos de pie, amados, en esta hora. Saludamos a todos los hermanos que están aquí. Gloria al Señor y también los que van a escuchar después. Saludamos a la audiencia de parte de la iglesia, el verdadero evangelio. Estamos en el 37 Curry Ford Road, Orlando, Florida, 32886 y en la puerta número 3. Le damos la gloria y la honra y la alabanza al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Tienen sus Biblias? Vamos a abrir nuestras Biblias. Gloria al Señor. Vamos a leer varios pasajes bíblicos. En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 4. Uno de algunos versículos que vamos a leer. El versículo 4 del libro de los Hechos. En inglés, Hechos, Acts, Book of Acts. Gloria al Señor. Bendecido sea el precioso nombre de Jesucristo. Aleluya. Praise the living. Hechos capítulo 1, verso 4. Capítulo 1, verso 4. Bendecido sea el Señor. Si oye alguno de los ruidos en la parte de atrás, es que afuera de este local están trabajando, están poniendo estructura ahí atrás. Por eso que ustedes oyen algún ruido de personas, ¿verdad?, que están trabajando en la parte de atrás. Gloria al Señor. Hechos capítulo 1, verso 4, dice la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estando reunidos con ellos, les mandó no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Otro versículo que quiero leer. Bendecido sea el Señor. El versículo 5 dice, porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Gloria al Señor. Y vamos un poquito más adelante. Verso 6 dice, gloria al Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor. Gloria al Señor. En el capítulo 2, vamos al capítulo 2, libro de los Hechos. Capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 1 dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, dándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Oremos en esta hora. Señor, te damos gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Estamos aquí reunidos en este lugar. Señor, hemos cantado a tu nombre, hemos alabado tu nombre y seguimos en comunión, en adoración en esta hora. Gracias porque nos está bendiciendo. Gracias porque sentimos la unción de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor Jesús, que seas tú hablando a nuestros corazones. Tú sabes lo que esta congregación necesita. Tú sabes lo que cada uno de nosotros necesitamos en esta hora. Tú sabes lo que van a escuchar después. Necesitan, Señor. Habla a nuestros corazones en esta hora mediante tu santa palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, te lo suplicamos. Pedimos que ese don de sabiduría que viene de tu Espíritu Santo se manifieste en los medios. Que tú nos des sabiduría para comprender tu santa palabra. Tú me des sabiduría para interpretar la misma. En el nombre de Jesús te lo suplico. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, porque solo tú mereces la misma. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, Señor. Dirígeme en el desarrollo de esta palabra. Tú has de darnos en esta. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Al nombre de Jesús, la gloria. Jesucristo, como ya ustedes saben, había resucitado de entre los muertos en el capítulo 1. Ya estaba llegando el momento de su ascensión al cielo en el capítulo número 1. Ustedes saben que durante el ministerio de Jesucristo, el pueblo de Israel, ellos esperaban el cumplimiento de esa profecía que el Mesías vendría. El Mesías de ellos vendría y reinaría en todo el mundo. Y durante el ministerio de Jesucristo, hubieron momentos que ustedes conocen, los que han leído los evangelios. ¿Cuántos han leído los evangelios? Eso debe ser el pan diario de cada uno de nosotros. La bíblica, estudio de la palabra del Señor. Durante el ministerio de Jesucristo, el Señor vino con un propósito y vino a buscar, como él mismo lo dijo, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, comenzando con las ovejas perdidas de la nación. Gloria al Señor. Él vino a bregar con su pueblo, él vino a salvar a su pueblo, como dijo el ángel, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Los pecados, amados, esclavizan a la gente. Y cuando uno vive una vida de pecado, una vida en desobediencia a la palabra de Dios, en pecado, uno es esclavo del pecado, como dice las Sagradas Escrituras. Uno está bajo el control del poder de las tinieblas. El poder de las tinieblas atan a las gentes, atan. Nosotros no podemos ver esas cadenas, pero son cadenas o ataduras sobrenaturales, espirituales, sobrenaturales que el enemigo usa para atar a la persona en diferentes clases de pecados. Gloria al Señor. Hay personas
que el enemigo los tiene atados. Los tiene atados, los tiene esclavizados con el cigarrillo, vamos a decir. Hay personas que están en la iglesia, que alaban a Dios, llevan un tiempo, pero el cigarrillo no lo dejan. El tabaco no lo dejan. Yo sé que hay muchos que enseguida les gusta buscar las 5 patas al gato, como decimos nosotros. Ustedes saben que el gato no tiene 5, pero siempre les gusta buscar las 5 patas al gato. La quinta pata del gato. Y le dice, ¿a dónde está en la Biblia que es pecado fumar? ¿Dónde lo dice? Es verdad, la Biblia no dice que es pecado fumar. No lo dice en ningún lado. Estoy hablando con personas que leen la Biblia de tapa a tapa todos los años. La escudriñan, amén. Ningún lugar la Biblia habla de que es pecado fumar, ni tabaco, ni cigarrillo. Pero una cosa sí sabemos, que el enemigo ha venido, como Jesucristo dijo, el enemigo ha venido a robar, ha venido a destruir y ha venido a matar. Gloria al Señor. Pero Jesucristo dijo, yo he venido para que tú tengas vida y vida en abundancia. Eso lo dijo Jesucristo. Todo lo bueno viene del Señor. El Señor quiere que tengas salud. El Señor quiere que nosotros tengamos salud. Y si el cigarrillo o el tabaco, amados, aunque no dice en ningún lugar en la Biblia que es pecado, pero sí tenemos que tener cuenta que el enemigo, el diablo, usa esos medios para destruirte, para destruir tu salud, para destruir tu salud. Óigalo bien. Y si hay algo que Dios no quiere es que tú estés con un vicio, con una atadura que lo que te está es destruyendo tu salud, es causando, te puede causar hasta cáncer en los pulmones. Hay personas que dicen, pues yo mastico tabaco. Pues en vez de fumar, pues opto por el tabaco y empiezo a masticar tabaco. ¿Usted sabe que el tabaco causa cáncer? También causa cáncer en la tráquea aquí, en la garganta, en los labios, en la boca, causa cáncer. Y tú quieres que yo crea que porque en la Biblia no dice que es pecado, que eso es la voluntad de Dios, que tú estés así. El Señor ha venido a libertarte, el Señor ha venido a romper los vicios. Eso es un vicio. Eso es una esclavitud. Eso proviene del enemigo. Número 1. O número 2, tú lo colocas en el lugar que quieras. Destruye tu salud. Te destruye económicamente. Y no es la voluntad del Señor que tú te destruya a ti mismo. Porque te están matando a ti mismo. Y como hijo de Dios y como templo del Espíritu Santo, nosotros no tenemos la autoridad de matarnos. Y aunque no lo estás haciendo inmediatamente, cometiendo suicidio, inmediatamente lo estás cometiendo paulativamente, lentamente, estás cometiendo suicidio. Te estás matando. La palabra de Dios dice, no matarás, no cometerás asesinato. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Cuando dice no matarás, quiere decir no cometerás asesinato. No asesines tu cuerpo. El Señor no está con eso.
El Señor Jesucristo no está de parte de eso. Lo que tiene es un olor, dijo un pastor una vez, que aunque la Biblia no enseña que eso es pecado, sin embargo, tienes peste al infierno. Peste al infierno lo que tienes tú encima. Gloria al Señor. Tú no lo notas, pero el que está al lado tuyo sí lo nota. Te destruye completamente. Eso a Señor Jesucristo, a Dios no le agrada en absolutamente. No le agrada. Todo lo que sea para destruirte, todo lo que sea para cometer suicidio paulativamente o rápidamente, el Señor no es parte de eso. Él ha venido para darte salud, Él ha venido para darte vida y vida en abundancia. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el dulce nombre del Señor? Él vino para eso. Jesucristo vino para salvar lo que se había perdido, para sanar a los quebrantados de corazón. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para sanar a los quebrantados de corazón, para libertar, para sacar de la cárcel. Eso se cumplió en Jesucristo. Para romper las cadenas, Jesucristo vino. Bendecido sea el precioso nombre de Jesucristo. ¿Cuántos podemos glorificar su nombre en esta hora? Gloria al Señor Jesucristo. Pues para eso Él vino. Para salvar primeramente a la nación judía. Sí, porque el pueblo de Israel sea el pueblo que Dios escogió. No quiere decir que es el pueblo que Dios prefiere por encima de otros pueblos. Eso no es lo que quiere decir. Sino que Él escogió la nación judía, escogió a Abraham. Ustedes saben la historia de donde desciende la nación judía, amados, como instrumento de salvación. Como instrumento de salvación para toda la humanidad. Para todo el mundo. ¿Qué es lo que le dijo a Abraham? En ti, en tu simiente, serán benditas. Dice simiente, no dijo simientes, como de muchos. En tu simiente, que hablando de Jesucristo, serán benditas todas las naciones del mundo. Así que Dios escogió a la nación judía como instrumento, como luz a las naciones. No porque son mejores que nosotros. El Señor le tuvo que enseñar eso a los apóstoles. Les tuvo que sacar de esa cárcel mental que ellos tenían. De creer que ellos eran los únicos que tenían el privilegio de salvación. Y eso estaba en las Sagradas Escrituras, porque el mismo apóstol Pablo y los apóstoles después comprendieron que no solamente los judíos eran partícipes de las bendiciones que Dios tiene, amados, sino también los gentiles. Ahí estamos usted y estamos yo. Gloria al Señor para siempre. Y Pedro lo tuvo que aprender durante su jornada ministerial. Pedro lo tuvo que aprender. Allá en el libro de los Hechos, capítulo 10, usted lo sabe, ahí está en el capítulo 10 del libro de los Hechos. El caso de Cornelio, un centurión romano, italiano, de Italia. Y su familia y todos los amigos que él había invitado. El Espíritu de Dios estaba bregando con este hombre. Y vio visiones y vio un ángel, amado. Y el ángel le dijo al centurión, a Cornelio, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, ahí está, capítulo 10 del libro de los Hechos, le dice a Cornelio lo que tenía que hacer y a dónde tenía que ir, la dirección exacta, oiga bien, donde Pedro estaba esperando para comer lo que estaban preparando en un lugar exacto. Porque cuando el Espíritu de Dios habla, cuando es el Señor el que habla, es exacto. No viene con rodeo. El Espíritu de Dios no viene con rodeo.
es exacto. Y cuando dice una dirección, no dice una dirección y después resulta que es otra. No, el Espíritu Santo no se equivoca. El Espíritu Santo cuando habla y dice fulano de tal, es fulano de tal. Y lo llama por nombre y apellido y por los apodos, si tiene apodo. Y dice la dirección exacta donde vive la persona y eso fue lo que le dijo el ángel. El ángel, ¿qué son los ángeles? Mensajeros de Dios. Son mensajeros de Dios, los ángeles. Y el ángel le dio el mensaje de Dios y le dijo a Cornelio, vive Pedro está alojado, está hospedado en tal dirección, en tal lugar. Eso está, amado, en el libro de los Hechos. Gloria al Señor, capítulo 10 del libro de los Hechos. Le dijo exactamente la calle, le dijo a dónde estaba. Y le dijo exactamente del dueño de la casa. Ok, exactamente el dueño de la casa y lo que se hacía en esa casa. El Espíritu Santo no se equivoca. El Espíritu Santo es exacto. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Muchos ejemplos en la Biblia que cuando el Espíritu de Dios habla es exacto. Eso mismo es. Él no falla. Él es exacto. Y Pedro tuvo que aprender la lección, porque allá en el capítulo 10 del libro de los Hechos, Pedro ve una visión, un lienzo del cielo bajar, agarrado por las 4 esquinas. Y ve diferentes clases de animales, pero eran animales que para el pueblo de Israel eran impuros. No era lícito bajo la ley de Moisés comer, porque había sido caracterizados o clasificados como impuros, impure, ¿verdad? Impuros. ¿Ven? Y vio esa visión, Pedro, imagínate, le estaban preparando comida y Pedro ve una visión y el Señor le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que yo, por estos labios, nunca han pasado cosas inmundas, animales así. Y el Señor le dijo a Pedro, le dijo, lo que yo he limpiado, tú no lo llames inmundo. Porque Dios había escogido la nación de Israel para llevar la luz a las demás naciones en el mundo. Gloria al Señor para siempre. Y así 3 veces sucedió esto. Amados, y no más que el lienzo sube, oye un toque a la puerta. Imagínese usted. Eran soldados romanos que tocaban a la puerta. Qué susto, ¿verdad que sí? Que cuando a la puerta de usted le toquen y sea la policía y usted no espera que es la policía. Imagínese usted qué va a pensar. Lo más malo que usted puede pensar, que yo he hecho. Que hay algunos que ya están acostumbrados a estar detrás de la reja que enseguida levantan las manos para que lo chequen. Aquí estoy. ¿Qué yo he hecho? ¿Ve? Amados, pues los soldados romanos tocan a la puerta y fueron enviados por Cornelio y Pedro llegó. Cuando vio a los soldados romanos, el Pedro le dice, ¿y ustedes? Y los soldados romanos llamaron a Pedro, a Simón Pedro, porque había otro Pedro, exactamente a Simón Pedro. Y Pedro cuando ve a los soldados romanos, pues ya el Señor lo había preparado y ustedes, ¿qué desean? Dice, esto y esto, y les contaron la historia. Eso está en capítulo 10 del libro de los Hechos. Cornelio le dieron toda la historia prácticamente. Y allá fue Pedro con ellos a casa de Cornelio. Y Pedro le dijo, ustedes saben que no es lícito para un judío entrar debajo del techo de un gentil. Que eso es algo impuro. Pero el Señor me ha mostrado que lo que era limpiado no lo llama inmundo. Y por eso es que yo estoy aquí. Ustedes, ¿qué es lo que desean? Y ahí Pedro empezó a predicarle el mensaje de la resurrección. Mensaje de salvación. Y mientras Pedro estaba predicando la palabra de Dios, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Porque recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros
y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que la salvación no es para los judíos solamente, es para todo aquel que cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:16 en adelante. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Así que, mis amados, el Señor vino. Y mientras Pedro estaba predicando la palabra, volviendo a Pedro en el capítulo 10 del libro de los Hechos, mientras Pedro estaba predicando la palabra, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que se derramó en el día de Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, Pedro ve que se derrama sobre los gentiles. Y Pedro empieza a decir, conozco ahora que Dios no hace acepción de personas, que cualquier nación que le busque le va a hallar. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el dulce nombre de Jesucristo? Y Pedro se fue con algunos de los compañeros ¿verdad? De los hermanos de la iglesia, donde él pertenecía, gloria al Señor. Y él le dice a los que están con él, ¿y quién pide que ellos sean bautizados si el mismo Espíritu Santo no discriminó en bautizarlos con su poder, con su unción? ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? Que los que son bautizados, lo podemos ver. Cristo dijo, amados, gloria al Señor. En el capítulo 1 lo dijo, porque Pedro lo dijo. Gloria al Señor. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, verso 5. Dice, porque Juan os bautizó con espíritu, Juan os bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Gloria al Señor. Así que Pedro dice a los que estaban con él, dice, ¿qué pide el agua ahora? ¿Qué quiere decir esto? Esto nos enseña que los requisitos para usted ser bautizado con el Espíritu Santo es creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Ese es el requisito. Y vivir una vida de santidad pura, obediencia a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Hay gente que dice que o enseñan que para recibir el bautismo del Espíritu Santo usted tiene que ser bautizado primero en agua para recibir el bautismo. No, mi amado, eso no lo dice. Aquí hay algo totalmente distinto. Pedro dijo, después que fueron bautizados con el Espíritu Santo y fuego, Pedro dijo, ¿y qué impide el agua para que sean bautizados? Y ya el Espíritu Santo no ha discriminado entre judíos y gentiles. Gloria al Señor. Amados, y fueron bautizados. Obviamente fueron bautizados en agua porque eso es una señal de que uno muere a la vida pasada de pecado. Todas las cosas son hechas ¿qué? Nuevas. Cuando uno nace de nuevo, amado, en Cristo Jesús, las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas las cosas son hechas nuevas. Bendecido sea el precioso nombre de Jesús. Gloria al Señor. No muchos días después de estos, y fueron bautizados, y cuando estaban todos, amados, dice la palabra del Señor, estaban todos, ellos, los apóstoles, echaban fuera a los demonios.
sanaban los enfermos. Mateo capítulo 10, y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. ¿Para qué? Capítulo 10, verso 1 dice, y entonces llamando a sus discípulos les dio potestad o autoridad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen ¿qué? Toda enfermedad y toda dolencia. Gloria al Señor. Toda enfermedad y toda dolencia. Mateos 10, 1. Cuando los apóstoles estaban con Jesucristo, pues ellos tenían la autoridad de echar fuera demonios. Ellos tenían la autoridad de sanar a los enfermos, como lo acabamos de leer. Bendecido sea el Señor, porque el Señor les había dado la autoridad. Pero una vez que el Señor se va, ya en el capítulo 1 el Señor asciende, va a ascender a los cielos. Una de las cosas que el Señor les dijo a los apóstoles sobre el Espíritu Santo, amado, sobre el otro consolador, podemos ver en Juan capítulo 14, 15 y 16, que habla del otro consolador. Jesucristo le dijo a los apóstoles, yo no os dejo huérfanos, os enviaré otro consolador, el que estará con ustedes y será en vosotros también. Así que el Señor le dijo que vendría otro consolador. Así que los apóstoles, una vez alguien vino al hermano pastor Luis M. Ortiz, todos nosotros sabemos quién fue el pastor Luis M. Ortiz, todo del movimiento misionero mundial. Y eso fue al frente de mí porque estábamos en una convención. Y le dijo, porque la persona que estaba hablando conmigo, yo le dije a esa persona, a ese hermano, le dije, uno no puede echar fuera demonios a menos que usted tenga el bautismo del Espíritu Santo. Usted no puede echar fuera demonios. A menos que usted tenga el bautismo, usted sea bautizado en el Espíritu Santo con la evidencia de haber hablado en lenguas del Espíritu Santo, no humanas, no lenguas humanas, sino lenguas que el Espíritu Santo te dé. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 2, como el Espíritu Santo da. Así que usted no puede echar fuera demonios si usted no es bautizado en el Espíritu Santo. Con el bautismo del Espíritu Santo, con evidencia de haber hablado en lengua. Eso lo vemos en Hechos capítulo 2 y en Hechos capítulo 10, porque les oían cómo Pedro fue que supo que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, porque les oía hablar en otras lenguas, lo mismo que sucedió en el día de Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Pedro los oyó y los que estaban con Pedro los oyó hablar en otras lenguas. La misma manifestación. Gloria al Señor. Entonces ya hablaba con este hermano y le decía, tú no puedes echar fuera demonios a menos que tú tengas el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, y estaba en desacuerdo conmigo. Y resulta que nada más que el hermano Luis Mortí pasaba por el lado. Y el asunto del hermano Luis Mortí y este servidor, con mi papá, mi mamá, mi hermano Luis Mortí se quedaba en nuestro hogar. Se quedaba en nuestro hogar. Cada vez, cuando él iba para Miami, cuando vivimos en Fort Lauderdale, vivimos en Miami, él se quedaba en nuestro hogar. Y si vivíamos en un apartamento, él se quedaba en el apartamento con nosotros. Yo me recuerdo como si fuera ahora. Y hermano Ortiz, pues, por eso es que hermano Ortiz pasó por el lado y hermano Ortiz, ven acá, mira, que hay una interrogación. Aquí estamos hablando sobre esto y ya lo que le dije a ustedes ahora. Y yo le estoy diciendo al hermano que uno no puede echar demonios fuera demonios si uno no es bautizado con el Espíritu. Entonces hermano Luis Mortí dijo, eso es así. Uno no puede echar fuera demonios si no está bautizado en el Espíritu. Entonces el hermano le dijo sobre los apóstoles, pero los apóstoles no eran bautizados en el Espíritu Santo y sin embargo echaban fuera demonios. Pero el hermano Luis Mortí le dijo, pero ¿quién fue que le dio la autoridad para echar fuera demonios?
¿Quién fue que le dio la autoridad? El versículo capítulo 10 de Mateo, versículo 1, y llamando a sus 12 discípulos, ese fue Jesús, los llama y llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad, potestad de echar fuera que los demonios y que sanasen toda enfermedad. Porque era en el nombre de Jesucristo que ellos echaban fuera los demonios. Pero una vez que Jesucristo en el capítulo número 1 del libro de los Hechos va a ascender al cielo, ¿y cuál fue la orden? Quédense en Jerusalén, váyase a Jerusalén y se queden allí. ¿A dónde lo dice? Porque no me gusta estar diciendo una cosa, ¿verdad? Y no probarla, ¿verdad? Con las Sagradas Escrituras. Dice, amén. 1:7. Gloria al Señor. Hechos 1:7, para que ustedes vean, una vez que Jesucristo se va, Hechos 1:8. Hechos capítulo 1, verso 8. ¿Qué es lo que dice? Jesucristo, una vez que Jesucristo se va, le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero eso no era el versículo que yo estaba buscando. No, ese no era. Gloria al Señor. De aquí. Al versículo 4, es Hechos 1:4, para que vean que él le dijo que se fueran, ¿qué? ¿A dónde? A Jerusalén. Que se fueran a Jerusalén. Le dice, y estando reunidos con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Así que Jesucristo se va. Ya se está despidiendo de ellos. Jesucristo se va. Y ahora ellos no podían realizar el ministerio hasta que no fuesen investidos con la autoridad del poder del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo estaba con ellos, Jesucristo le dio la autoridad a ellos. Aunque ellos no hablaron en otras lenguas porque no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, porque el recibir el bautismo del Espíritu Santo, la evidencia está en hablar otras lenguas conforme al Espíritu Santo les dé. No conforme a otra persona que le haya enseñado, porque hoy se acostumbra a eso en muchas iglesias, que a los miembros le enseñan y que hablar en lenguas del Espíritu. Y le dan clases para hablar en lengua del Espíritu. Cuando es el Espíritu Santo es el que da las lenguas, que no es el hombre, no es ninguna mujer ni ningún hombre. Eso está ahí en la Biblia, amado, en el libro de los Hechos, capítulo 2. Conforme al Espíritu Santo les daba que hablasen. Así que una vez que Jesucristo se va y asciende al cielo, de ellos no podían echar fuera demonios. Ellos no podían ir a sanar a nadie hasta que no fuesen investidos del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Lo que dice, estando reunidos con ellos, que les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Espíritu Santo, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿A dónde fue que el Señor se lo dijo? Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 14, 15, 16, habla sobre estas conversaciones que Jesucristo tuvo con los apóstoles sobre el otro consolador, el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Así que mientras Jesucristo les dio poder a ellos, mientras Jesucristo estaba con ellos aquí en la tierra. Por eso fue que Manotil le dijo a este hermano de la iglesia, le dijo, sí, es porque Jesucristo le dio la autoridad. Pero una vez que Jesucristo ascendió al cielo, le dijo que se quedasen en Jerusalén hasta que fueran investidos del poder del Espíritu Santo. Amados,
Ahora tienen el poder del Espíritu Santo. Los apóstoles después del día de Pentecostés, entonces podían echar fuera ¿qué? Los demonios. Hay experiencia, amados, creo que mi mamá creo que era una experiencia, si no mal recuerdo. Mi mamá, una vez, pues, una dama, un caballero, no sé, un caballero o una hermana de una iglesia, estaban tratando de echar fuera un demonio de una persona. Eso sucedió como en un culto de hogar. No más recuerdo, en un culto de hogar, fue en una iglesia. Y el demonio no salía, amado. El demonio de la persona no salía. No salía. Entonces, pues, mi madre hizo la pregunta: ¿y usted ha sido bautizada en el Espíritu? No, no puede echar fuera a este demonio. Usted no tiene la autoridad para hacerlo. Usted no tiene la autoridad para hacerlo. Usted no ha sido bautizado en el Espíritu. Bueno, mi mamá, como era bautizada en el Espíritu Santo, echó fuera el demonio en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Porque tampoco nadie puede echar fuera demonios. Aunque usted esté bautizado en el Espíritu Santo, usted no puede decirle a alguien endemoniado: demonio, sal de él. Y se queda así sin decir nada. Porque tú dices. Porque tú dices. Lo que le va a pasar a usted es cuando el demonio le puede caer encima a usted, amado. Como le sucedió en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Capítulo 19 del libro de los Hechos. Había siete hijos de un tal príncipe de una sinagoga. Oiga bien. Y fueron a echar fuera un demonio. 7 fueron a echar fuera un demonio. Usted sabe la historia. Y el demonio le dijo, y le decían: te echo fuera en el nombre de Jesús que Pablo predica. Y en el endemoniado, el demonio que estaba adentro, dijo: yo conozco quién es Pablo. Y yo conozco quién es Jesús. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y dice que aquel endemoniado le brincó encima de esos 7, y si no llegan a salir corriendo, les arrancó la ropa, vamos, que tenían encima. Si no llegan, uno nada más iba a matar a 7. Así que, mi amado, uno necesita el bautismo del Espíritu Santo para echar fuera a un demonio de una persona. Necesita. Si usted no lo tiene, no lo intente. Entonces el hermano, volviendo al hermano, a aquel momento el hermano comprendió que los apóstoles podían echar fuera al demonio porque tenían el poder, la autoridad de Jesucristo al decirle que ellos podían hacerlo. Ahora, después que Jesucristo se va, capítulo 1, antes, cuando Jesucristo ya asciende al cielo, el Señor les dice: ustedes se tienen que quedar en Jerusalén hasta que ustedes sean investidos del poder del Espíritu Santo. Hay personas que están en las iglesias, oiga bien, al recibir el poder del Espíritu Santo, al ser bautizado con el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes creen que el Espíritu Santo es el que bautiza? Levanten las manos en esta congregación. Levanten las manos. ¿Pero por qué no levantan las manos? El hermano levantó la mano. ¿Quién más? No se avergüence. 3, van 3 que levantan la mano. No se avergüence. ¿Quién más? Pues yo quiero enseñarle algo. ¿Cuántos quieren aprender? Es Jesucristo que él bautiza con el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo. Y no lo digo para avergonzarlo. Porque así hay muchos en la iglesia. Que como no se le han enseñado la palabra, creen que el Espíritu Santo bautiza con el Espíritu Santo. No es así. ¿Qué es lo que dijo Juan Bautista en el Evangelio según San Juan? Lo dice. Lo dice. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1 en adelante, amado, dice Juan el apóstol sobre Juan Bautista. Juan Bautista dijo: el que viene tras mí
es más poderoso que yo. Yo os bautizo en agua, mas el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de desatar, os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos podemos glorificar el nombre del Señor? Es Jesucristo el que bautiza con el Espíritu Santo. Eso está, ¿a dónde se encuentra? En el Evangelio según San Juan, capítulo 1. En adelante, mire la historia, que el mismo testimonio de Juan Bautista. El apóstol habla del testimonio de Juan Bautista. Gloria al Señor para siempre. Así que, amados, cuando uno recibe el poder y es bautizado con el Espíritu Santo, amado, recibe dones del Espíritu Santo. Uno es capacitado con los dones del Espíritu Santo. Hay diferentes dones que se pueden manifestar, dones del Espíritu Santo, porque los dones los da el Espíritu Santo a quien Él quiera usar los dones. Quiero que ustedes, eso se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, que habla de los dones del Espíritu Santo. Capítulo 12 habla de los dones del Espíritu Santo. Déjame ir a 1 Corintios, no lo quiero leer completo, amado. Gloria al Señor. Exacto, capítulo 12 de 1 Corintios habla de los dones del Espíritu Santo. Quien da los dones del Espíritu Santo es ¿quién? Es el Espíritu Santo. Así que hay personas, hay hermanos en la congregación que están en las iglesias por años, amados, y nunca han sido bautizados por el Señor con el bautismo del Espíritu Santo. Porque el Señor no lo quiere. No es porque el Señor no lo quiere. Es porque esa persona no ha hecho lo que tiene que hacer, es vivir una vida de santidad, vivir una vida de oración, de ayuno, una vida obediente a la palabra de Dios, amado. Esos son los requisitos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y desearlo y pedirlo. Porque para el apóstol Pedro dijo en Hechos capítulo 2, dijo, porque para vosotros es la promesa, dijo el apóstol Pedro en el capítulo 2. Porque para vosotros es la promesa y para los que están cerca y para los que están lejos. Es para nosotros. Se cumplió la promesa del profeta Joel. Amén. Que el Espíritu Santo se derramaría sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas, sobre papá, sobre mamá. No habría diferencia de personas, amados. Dice en 1 Corintios capítulo 12, verso 1, y cuanto a los dones del Espíritu Santo, el apóstol Pablo hablando. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, dijo, y en cuanto a los dones espirituales, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis, o sea, no quiero que ustedes sean ignorantes, que sepan lo que estoy hablando. ¿Sabéis que vosotros erais gentiles? Ustedes eran gentiles, porque fue a los gentiles que el apóstol Pablo les predicó. Eran llevados como se os llevaba dice, a ídolos mudos. Repito este versículo 12, verso 2, dice, gloria al Señor, dice aquí. Sabéis que vosotros eras gentiles, llevados como se os llevaba a ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Así que si usted y yo llamamos a Jesucristo Señor, es por el Espíritu Santo que ha hecho la obra redentora en nosotros, y por eso que hoy nosotros le llamamos a Jesucristo Señor. Es porque el Espíritu Santo ha hecho la obra redentora en nosotros. Amén. Por tanto, os hago saber, el versículo 4 dice aquí, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu es. Así que los dones, diversidad de dones, pero el mismo Espíritu es. Déjame
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu es. Y el 4:5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor es. El que da los ministerios es Jesucristo. Efesios capítulo 4, verso 7 en adelante. Jesucristo es el que da los ministerios. Efesios 4, 7 en adelante. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Ven? Y ahí están los 5 ministerios que Jesucristo da a la iglesia. Pero los dones los da ¿quién? El Espíritu Santo. Verso 4. Hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu es. Y hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor es. Gloria al Señor. Así que hay muchos hermanos en la congregación que están años, amados, en la iglesia y nunca han sido bautizados en el Espíritu Santo. No porque el Señor, repito, no porque el Señor Jesucristo lo quiera así, es porque ellos mismos no les interesa. Y el que no es bautizado en el Espíritu Santo se está perdiendo los dones del Espíritu Santo, que el Señor lo puede usar usted en uno de los dones del Espíritu Santo. Y en el capítulo 12 habla de que a algunos el Espíritu Santo les da don de lengua, a otros don de interpretación de lengua, a otros dones de sanidades, a otros dones de fe y a otros, y él reparte los dones. Pero quiero que ustedes sepan, aunque el Espíritu Santo no da todos los dones a una sola persona, porque ahí no dice que se la da a una sola persona, sino que la reparte, no quiere decir que el Espíritu Santo no te puede usar con todos los dones del Espíritu Santo. No quiere decir eso. El Espíritu Santo te puede usar en cualquiera de los dones del Espíritu Santo. En cualquiera de los dones. No quiere decir que te da a ti todos los dones del Espíritu Santo. Hay uno con una persona que en la congregación cuando pastoreaba a mi papá le dijo a mi papá, era un evangelista, y le dijo a mi papá, yo tengo todos los dones del Espíritu. Y porque él se enojó con mi papá, porque mi papá empezó a predicar, porque mi papá le dio el púlpito a predicar y empezó a predicar cosas fuera de la Biblia, amado. Los pastores tienen que tener en cuenta, tienen que tener, todos los pastores caen en eso, amado. Uno tiene que tener mucho cuidado a quién usted está invitando. Y porque usted haya conocido una persona anteriormente, muchos años atrás, no quiere decir que esa persona es la misma hoy. Usted tiene que verificar quién es esa persona hoy y qué es lo que está enseñando hoy. Pues mi papá invitó a este evangelista, oiga, la piña se le puso agria. Y él empezó a predicar cosas, ¿verdad?, que estaban fuera de la Biblia. Y mi papá, mi papá le quitó el micrófono. Y dijo, no, eso está mal. Eso está totalmente mal. Oye, tenía un espíritu tan humilde, el Espíritu Santo, tan humilde, que se enfogonó al frente de la iglesia. Y le dijo a mi papá, yo tengo los 9 dones del Espíritu Santo. Yo tengo los 9 dones del Espíritu Santo. Y mi papá le dijo, usted no tiene ninguno 9 dones del Espíritu Santo, porque eso está en contra de la Biblia, porque el Espíritu Santo reparte los dones a cada uno, conforme Él quiere repartir los dones. Nadie tiene los 9 dones del Espíritu Santo. El apóstol Pablo no tenía los 9 dones del Espíritu Santo. Los apóstoles no tenían los 9 dones. Ningún apóstol en sí tenía los 9 dones del Espíritu Santo. Pero sí, el Espíritu Santo lo usaba a ellos en todos los dones. En todos los dones lo usaba el Espíritu Santo. En un momento lo usaba en el don de sabiduría con conocimiento, porque los dones de revelación, ese es el don de sabiduría. Don de sabiduría, conocimiento para conocer lo que la persona tiene adentro en su corazón, para conocer qué es lo que la persona tiene en su corazón, y discernimiento de espíritu. Esos son los dones de revelaciones. Los dones de poder es fe. Fe no para la fe que nosotros necesitamos para creer, sino fe para hacer milagros. Es la fe. Milagros y sanidades. Dones de sanidades. Están los dones de inspiraciones, profecía, lengua, interpretación
de lengua. Así que si usted nunca ha sido bautizado con el Espíritu Santo, usted se ha perdido muchas cosas. No que usted está perdido, usted no está perdido, no. Usted es un creyente, usted es templo del Espíritu Santo, usted es salvo. Gloria al Señor, porque también no se puede. Hay otros que enseñan que si usted no es bautizado con el Espíritu Santo, que usted está perdido, que usted está, no tiene salvación. Eso es totalmente fuera de la Biblia. Aleluya. Eso es error. Eso no lo enseña la Biblia, amado. Porque si vamos a eso, tenemos ejemplos en la Biblia, amado. Cornelio, porque para usted ser bautizado en el Espíritu Santo, usted tiene que ser un creyente. Primero usted tiene que creer para ser bautizado en el Espíritu Santo. Usted, si no es creyente, usted no puede ser bautizado en el Espíritu Santo. Usted tiene que ser un creyente en Cristo Jesús. Una persona que sirve al Señor. Una persona que ama al Señor. Una persona que es obediente a la palabra del Señor. Una persona que es obediente a la palabra de Dios. Asiste a la iglesia, amado, a la congregación de los santos. Hebreos capítulo 10. Bendecido sea el Señor, no dejando vuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos capítulo 10. Bendecido sea el Señor para siempre. Amados, así que el Espíritu Santo sí lo puede usar usted en cualquiera de los 9 dones. Y un don siempre es acompañado por otro don, porque puede ser el don. El Señor me puede mostrar a mí algo que usted ha hecho en el día de ayer. Le dice, Héctor, hiciste esto y esto. Pero el Espíritu Santo también da sabiduría, óigalo bien, da sabiduría para ver cómo yo le voy a comunicar este mensaje al hermano Héctor. Porque si es algo que él hizo que es embarazoso, que no conviene ante la congregación decirlo, cuando usted... Embarazoso no solamente quiere decir, a gente que quiere decir que quiere que eso quiere decir que usted está embarazado, está preñado. No. La palabra embarrassing es en inglés. Embarazoso en español, que no es. Así que ese Señor me muestra algo a mí de Héctor, que hizo algo erróneo. Yo seguí apto, Señor, yo le pido, Señor, dame la sabiduría. ¿En qué momento debo yo hablar con el hermano Héctor? Sea al frente de la iglesia o sea en privado. Y ahí uno necesita el don de sabiduría para saber cómo manipular la situación. Si la persona al frente de la iglesia cometió un error, y hay que hacer una aclaración al frente de la iglesia. ¿Cuántos sabemos que el Espíritu Santo es ordenado? Amén. El Espíritu Santo es ordenado, amado. El Espíritu Santo es ordenado. Y la razón por la cual el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 12, porque estaba viendo ciertos desórdenes concernientes a las manifestaciones del poder de Dios. Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo es el que da el poder y da los dones. Había ciertas cosas que estaban sucediendo en la iglesia, porque había alguien en la iglesia que estaba diciendo, así dice el Señor, así dice el Espíritu Santo, el Señor es anatema. El Señor es maldito. Así dice el Espíritu Santo. Entonces, entre otras cosas, había el error, se estaba cometiendo errores de que el culto se iba todo en lengua. El culto se iba todo en lengua y no había interpretación de lengua. Cuando hay lengua, debe haber interpretación de lengua. Y aunque diga así dice el Señor, hay que juzgar la profecía. ¿Amén? 12. Los dones del Espíritu Santo. 13. Si no tengo amor, de nada me sirven los dones. El amor de Dios. Amén. 12, 13, 14. Sobre las profecías en la iglesia. Tiene que ser en orden. Tiene que ser en orden. Tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Óigalo bien. Y los profetas, uno por uno, y no son porque son profetas de ministerio, porque eso es otra cosa. Usted no tiene ministerio de profeta porque usted, Señor, le ha usado usted en algún don de profecía.
en el idioma vernáculo, en el idioma conocido del pueblo. Óigalo bien. O eso no lo hace usted, profeta. Eso no lo hace usted, ministro de Dios. Uno de los ministerios que el Señor da a la iglesia es el ministerio de profeta. ¿Qué es lo que es un profeta? Uno que predica la palabra de Dios. Uno que exhorta a la iglesia la palabra. Eso es lo que es un profeta, amado. Ese profeta puede ser usado en el don de profecía de la iglesia. Desde el Espíritu Santo para aconsejar, ¿cómo se dice? Confortar a la congregación. Pero usted, porque el Señor lo usa usted en algún don de profecía, no quiere decir que usted ha sido llamado para ser profeta, para ejercer el ministerio de profeta. ¿Cuántos me comprenden? Amén. Gloria al Señor. Así que el Espíritu Santo inspira a Pablo para escribir a la iglesia, para corregir los dones, no los dones del Espíritu Santo, para corregir cosas que se estaban cometiendo en la iglesia referente a los dones del Espíritu Santo, para que si alguien se levanta y dice, así dice el Espíritu Santo, Jesucristo es un maldito. Eso está fuera, eso no fue el Espíritu Santo que habló. El Espíritu Santo es ordenado, no maldice a Cristo, sino que glorifica a Jesucristo. Porque Jesucristo dijo, Él me glorificará a mí. Y os hará saber lo mío, porque os tomará de lo mío y os hará saber. Jesucristo le dijo, ¿dónde se encuentra eso? Juan capítulo 14, 15 y 16 se encuentra todo lo referente al Espíritu Santo. Y que es lo que Jesucristo le dijo a los apóstoles referente al Espíritu Santo. Y todo el culto se iba, toda la reunión se iba a hablar, la gente hablando en lengua, y no había ni predicación, no había mensaje, no había enseñanza de la palabra de Dios, cánticos y lenguas nada más. Y venían las personas de afuera a la reunión de ellas, personas inconversas, personas que no conocían a Dios, y los oía hablar en lenguas, no había interpretación, no había nada. ¿Y qué pasa? Pues las personas creían que estaban locas. Las personas creían que aquellos que estaban reunidos estaban locos, porque solamente lo que les oía hablar en lengua. Y eso fue otra razón por la cual el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo para escribirle a esta iglesia de Corintios para corregir el desorden que había. Óigalo bien, para corregir el desorden que había. Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando se habla, cuando se quiere decir que es el Espíritu de Dios que está hablando en la iglesia, en la profecía bíblica, de acuerdo a la palabra de Dios, dice, así dice el Señor. O así dice el Espíritu Santo. Eso está en el libro de los Hechos. No dice, así dice Jehová. El nombre de Jehová no es el nombre de esta dispensación. No se dice, así dice Jehová. Desde el momento que usted diga, así dice Jehová, usted ha descartado la profecía por completo. Cualquiera que empiece a decir, así dice Jehová, usted tiene que decir, eso no fue el Señor que habló. Eso fue una emoción de la persona. En el Nuevo Testamento usted no va a encontrar en ningún lugar ninguno de los apóstoles diciendo, así dice Jehová. Eso era en el Antiguo Testamento. Los profetas decían, así dice Jehová, porque eso era de la dispensación pasada. La dispensación del Nuevo Testamento, amado, así dice el Señor, así dice el Espíritu Santo, y con todo y eso hay que juzgar la profecía. Con todo y eso hay que traerlo a la luz de la Biblia. Así que el Espíritu Santo es ordenado. Él no viene a traer desórdenes. No debemos rechazar las profecías, no debemos rechazar las lenguas, los dones del Espíritu Santo, pero hay que escudriñarlo todo y retener lo bueno. Ahí se dice en el capítulo 12 de Primera de Corintios, el capítulo 14 sobre las profecías.
Porque había mucha gente en la iglesia que querían profetizar a la misma vez. No es uno por uno. Y después dice el apóstol Pablo en el capítulo 14 de Primera de Corintios, dice, y los profetas se sométanse a los profetas. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Los que son usados en el don de profecía se tienen que someter a la Biblia, a lo que está escrito. Como el Espíritu Santo opera, es ordenadamente, no desordenadamente. Que cuando el Espíritu Santo habla es exacto, no viene con rodeo, es exacto, te llama por nombre, te dice exactamente lo que te está pasando. No te dice, así se dice el Señor, así dice el Espíritu Santo, lo que trae en tu vientre, hija, es un varón y después resulta que es una hembra. Aleluya. A mi mamá le vinieron con eso. Mi mamá embarazada, dice, así dice Señor, lo que llevas ahí es una hembra. Todos somos varones. Ahora, si nace, hoy en día en la sociedad que estamos viviendo, bueno, tú puedes nacer con un cuerpo de hombre, un cuerpo de mujer, pero puede ser un transgénero. Tú eres lo que tú dices que tú eres. Señor reprenda al diablo, Señor reprenda al enemigo. Esa es la sociedad en que nosotros vivimos hoy. El Espíritu Santo es ordenado. Cuando Él habla, es ordenadamente. Y no dice así dice Jehová. Así dice el Señor y con todo eso hay que juzgarlo a la profecía, a lo que está escrito en la Biblia. Los profetas se someten a los profetas. Eso puede ser interpretado de dos maneras. A la Biblia definitivamente se tiene que someter toda profecía, a lo que está escrito. Ni más ni menos. Hermano, Primera de Corintios capítulo 14, todos los profetas se tienen que someter, cuando dice profetas, a los que profetizan. Se tienen que someter a los profetas. Al ministerio, a la autoridad que está en la iglesia. Profeta. Yo no soy profeta y no tengo ministerio de profeta. Porque hay pastores, hay ministerio de pastores y hay ministerio de profeta. ¿Ve? Hay diferentes ministerios. Ahí está en Efesios capítulo 4, 7 en adelante, amado. Así que hay diversidad de espíritus, diversidad de dones del espíritu y hay diversidad de ministerios en la iglesia. ¿Y cuándo es el Espíritu Santo, amados? Es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es ordenado. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo sabe quiénes son los que están aquí ahora mismo? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo cuando sabe cuántos pies cuadrados tiene este local? ¿Lo saben? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo sabe quiénes son los que estamos aquí? ¿Sabe quiénes somos nosotros? ¿Sabe quiénes íbamos a estar aquí hoy? ¿Sabe quiénes somos nosotros? ¿Sabe los pies cuadrados que tiene este local? ¿Cuántos saben lo que yo me refiero a pies cuadrados? Square footage, the dimensions of this place. The Holy Spirit knows the dimensions of this place. Sabe las dimensiones de este local. ¿Cuándo es el Espíritu Santo que habla? No viene a tu oído a gritarte las cosas, a explotarte los oídos. ¿Ustedes me escuchan? ¿Cuántos me escuchan? Yo le estoy gritando a ustedes. Yo te estoy gritando a ti, Nancy. ¿Me escuchas? ¿Tú me escuchas bien? Yo te estoy gritando. El Espíritu Santo no necesita gritarnos a nosotros. Sabiendo que aquí, Kathy, ¿tú me escuchas? You hear me? What about now? ¿Ves? El Espíritu Santo no grita las cosas al oído. No grita las cosas al oído. Cuando sabe que nosotros podemos escuchar. Así en esta voz. Y conoce al Espíritu Santo. Él es ordenado y Él sabe hablar.
Él sabe hablar. Ahora, si estamos en una audiencia grandísima, ¿cuántos han estado en convenciones? ¿Cuántos han visto que Dios ha levantado a hombres y a mujeres en profecía? Desde lo último, y es una convención grande, un local grande, y el Espíritu Santo le da una voz a esa persona y se puede oír por todo el hogar sin micrófono. Y el pueblo sabe que es el Espíritu Santo que está hablando. Y el pueblo calla. Exacto. Y con todo eso se juzga las Sagradas Escrituras. Se juzga todas las Sagradas Escrituras. ¿Para qué el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo para escribir estas cosas? ¿Para desanimarlos? No. Es para que cuando nosotros, el Espíritu Santo sabe que nosotros somos seres humanos y podemos cometer errores porque estamos en este cuerpo. Aleluya. Podemos cometer errores. Ahora, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14? Vamos a escucharlo todo, vamos a juzgarlo, vamos a corregir lo que haya que corregir. ¿Cuántos me comprenden? Porque para eso no menospreciéis que las profecías, no menospreciéis el don de lengua, no menospreciéis las manifestaciones del Espíritu Santo, sino escudriñarlo todo y retener ¿qué? Lo bueno y que todo se haga orden. Si usted no ha sido bautizado, usted se ha perdido gran parte de su vida y de experiencia del poder de Dios en su vida. Porque dice la palabra del Señor, y recibiréis poder. Y recibiréis esas manifestaciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te puede usar en un momento a otro. En un momento a otro. Te puede usar. Oiga bien, te puede usar en un momento a otro con los dones. Si tú eres una persona que es bautizada en el Espíritu Santo te puede usar. Ahora nosotros somos hechos de barro, ¿verdad? Que somos hechos somos humanos, podemos cometer errores. Yo puedo venir a usted con una profecía, óigalo bien. Y la profecía es exactamente, Dios le ha revelado a usted todo lo que usted ha hecho para confortarlo, para esto y para lo otro. Pero también yo tengo que aprender oiga, que cuando ya el Espíritu Santo dejó de hablar. Porque yo puedo seguir hablando, hablándole a usted de otras cosas que no tienen nada que ver con la manifestación del Espíritu Santo. Eso cualquiera mete una salchicha. ¿Cuántos saben lo que son salchichas? Sí. Ahora uno uno retiene lo bueno. Y si hay algún error que hay que corregir, se corrige. Porque cuando el asunto es al frente de la iglesia, porque se hizo en toda la audiencia. Pero cuando es algo privado, porque es algo particular para la persona. Pero que no ya es algo que afecta a la congregación, hay que decirlo en público. Amén. Aleluya. Amén. Eso lo dijo el Espíritu Santo por boca de Pablo a Timoteo. A la gente así que vienen. Y viene alguien en la iglesia y viene a trastornar la congregación. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en ese caso, le dice, repréndelos ante todos para que todos teman. Corrígelos ante todo para que todos teman y todos aprendan. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Una vez alguien, ¿cuántos saben del pastor Teodoro Marrero, del Movimiento Misionero Mundial? Marrero. Creo que así se llamaba, Teodoro Marrero, pero se llamaba Marrero. Una vez vino en una convención, papi había sufrido de un accidente y estaba con un bastón. Y vino, y era un pastor que Dios usaba en profecía, Dios lo usaba. Pero metió una salchicha. Hermano, porque vino ante los demás pastores, en el púlpito, los demás pastores. Él dijo, supuestamente profecía del Espíritu Santo, le dijo a mi papá, déjate del bastón, déjate de vivir del welfare, que estás viviendo de welfare, suelta ese bastón y no te haga. Así dice el Señor.
Era para que mi papá al frente de todos los pastores cogiera el micrófono, porque al frente fue que lo hizo, al frente había que corregirlo. Pero mi papá no lo hizo al frente. Pero tenía que haberlo hecho al frente. No porque era sabio. Es porque él no tenía esa costumbre no quería llamar la atención a ese pastor al frente de todo. Recuerde que el que comete el error al frente de la iglesia hay que corregirlo porque afecta a toda la congregación. Porque ahora todos los pastores, óigalo bien, todos los pastores creen que lo que dijo supuestamente el Señor no es el Señor el que habló, fue Teodoro Marrero. Fue una emoción de él. Que al ver a mi papá con un bastón, creyó que se estaba fingiendo para coger chavo del gobierno, para coger dinero de welfare. Y era para corregirlo al frente de los demás pastores en el momento. Ahora dice, mira, pastor Barrero, Dios te bendiga. Reconozco que eres un siervo de Dios, pero esto que tú has dicho, siervo mío o siervo del Señor, está incorrecto. Yo no me estoy fingiendo. Y al frente de los pastores. Óigalo bien, al frente de los pastores. Pero él no lo hizo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya lo llamó a él aparte y los demás pastores se quedaron con esa interrogación en la mente. Creyendo que era verdad. Así que amado, todo depende de la situación. A Timoteo, vuelvo y repito, a Timoteo Pablo le explica, le dice al que delante de la congregación, ¿verdad? Estoy parafraseando, cometiere un error así delante de la congregación que afecta a la iglesia, pues hay que hacerlo. ¿Y usted sabe lo que hizo Teodoro Marrero? Pastor, dice, perdóname, metí las patas. No fue el Señor que habló. Porque si fue el Señor que hubiera hablado, tú no me hubieras hablado conmigo diciéndome que no fue el Señor, porque fue el Señor, no fue el Señor el que me habló, que te dijo que tú estabas fingiendo, porque tú no te estás fingiendo. Tú me dices a mí que tú no te fingiste, perdóname, me arrepiento. Ese es el espíritu humilde de una persona. Aceptó la corrección. Aceptó y era un pastor de años. Ahora, ¿se rechazó todo lo que venía por la boca de ese pastor? Claro que no, porque sabemos que Dios lo usaba en los dones del Espíritu Santo. El Señor lo usaba, ese pastor lo usaba en los dones del Espíritu Santo. Ahora, escudriñarlo todo y retener ¿qué? Lo bueno. Eso es lo que el capítulo 14 de 1 de Corintios se refiere. El apóstol Pablo, escuchemos las profecías, escuchemos las lenguas, pero lo que está mal hay que corregirlo. Hay que corregir, porque eso es el poder de Dios. ¿Cuánto queremos ver el poder de Dios? El poder de Dios se manifiesta, amado, pero también hay que tener orden. Debemos que ser, no debemos ser ¿qué? Porque no quiero que seáis ignorantes acerca de los dones. ¿Ve? No podemos ser ignorantes, tenemos que, amado, aprender la palabra de Dios. ¿Cómo que se manifiestan los dones del Espíritu Santo? ¿Cuánto sabe que en muchas iglesias donde hay mucha manifestación, se cree que es el Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo? Hay muchos brincoteos. Mucho así dice Jehová y se oye por todo, así dice Jehová aquí, así dice Jehová y hay profetas menores y profetas mayores en muchas congregaciones. Oiga, y son profecías en la carne, no son profecías. Hay que tener cuidado con las profecías y jugarlas. En el Nuevo Testamento dice, así dice el Señor, así dice el Espíritu Santo. Y con todo y eso hay que jugar las profecías. Traerlos a la Biblia y también traerlos y juzgar el testimonio de la persona del cual está viniendo la profecía, porque si usted sabe que esa persona tiene mal testimonio, ¿cuánto sabe lo que yo quiero decir con mal testimonio? Si la profecía viene de la boca de una persona que tiene mal testimonio en la congregación, una persona que no es cristiana, sino, como decimos nosotros, cristino. Una persona que no está viviendo conforme a la palabra de Dios, está murmurando y hablando. Hay personas que se la pasan de casa en casa averiguando los problemas de la casa y después viene a la iglesia a profetizar,
a las personas que ya él se enteró o ella se enteró de los problemas que están pasando en la casa para venir a la iglesia a decirle así dice el Señor. Ajá. Ajá. Y eso es otra cosa, el Espíritu Santo. Y hay personas que le están buscando. Oiga bien, el Espíritu Santo no es así, es ordenado. El Espíritu Santo no usa personas en la iglesia para decirle te tienes que casar con fulano o te tienes que casar con fulana. Amado, hay pastores que cometen ese error. A mi esposa, el pastor de mi esposa, uno de los pastores de mi esposa, no voy a mencionar el nombre. Le vino a mi esposa a decir como si fuera de parte de Dios. O él quería, como que él sentía que era de Dios, que ella se casara con una persona que vino de Japón. Estaba en Japón y que ella iba para Japón. Que ella era la esposa y la ayuda idónea de esa persona de Japón. Y mire japonés aquí. ¿Usted me ve a mí algo de Japón? Jamón sí, ¿ves? Era jamón. Era un jamón antes. Pero el Señor me convirtió de jamón a un esposo de mi esposa. Jamón sí era, pero no Japón. No de Japón. Gloria al Señor. En Puerto Rico le llamamos jamones a las personas que llevan mucho tiempo sin casarse. Ya yo tenía 42 años, amado. 44 tenía cuando me casé contigo. Ella era jamona y yo jamón. Dos jamones, el Señor los unió. El Señor unió dos jamón. Oiga, para el ministerio que el Señor nos ha llamado. Amén, amado. Los pastores se equivocan también. Pero el Señor no me ha dado a mí autoridad para decirle a usted con quién usted se tiene que casar. Yo lo puedo aconsejar a usted. Si yo le puedo decir a hermano Domingo, así dice el Señor. Aquí está la muchacha que el Señor tiene para ti y esa es la que él tiene para ti. No, ¿quién ha dicho eso? El primero que el Señor le tiene que hablar y tiene que hablar es a Él. Es a Él. Y si el Señor levanta y Él tiene que mirar esa muchacha y si da los frutos del Espíritu Santo, que esa muchacha tiene frutos del Espíritu Santo y es una cristiana verdadera que obedece la palabra de Dios, que está yendo que va a la iglesia y obedece la palabra de Dios y tiene los dones no los dones del Espíritu, no estoy hablando de eso. Tiene los frutos del Espíritu que se manifiestan en ella. Oiga, es cuando el hermano Domingo dice, pues voy a orar a ver qué es lo que el Señor dice. Este es un buen tiempo y el Señor le va revelando a él las cosas poco a poco, si esa mujer es la que Dios tiene para. Porque es a él primero que Dios le tiene que hablar. Si a otra persona el Señor viene y le dice algo es porque le está confirmando lo que hace rato el Señor le ha venido hablando a él, como se lo hizo a mi esposa. El Señor bregó con ella y bregó conmigo. Y esta unión es del Señor, no es de hombre. Mi papá, Dios le reveló quién iba a ser la esposa mía. Saliendo del aeropuerto, salieron de una santa convocación en una convención de Puerto Rico, llega aquí a Orlando, había un retiro, nosotros teníamos una santa convocación aquí en Orlando de 6 a 6, yo estaba predicando. El Señor, pues él venía de una convención, porque papi era del Movimiento Misionero Mundial, él era uno de los oficiales, venía de una convención en Puerto Rico, se baja en el aeropuerto aquí en Orlando y el Señor le dice, y él estaba súper cansado, el Señor le dice, quiero que vayas para la iglesia. Y él dice, ay Señor, si yo estoy cansado, quiero que vayas a la iglesia ahora mismo. Vayas para la iglesia, no vayas. No, que si vas para la casa, no te voy a dejar dormir. No te voy a dejar descansar si vas para la casa. Pues para la iglesia fue y el Señor
le mostró a mi papá quién iba a ser la esposa que él había escogido para mí. Y en un momento iba a decir el nombre, pero el Señor le dijo, no digas el nombre. Y ella estaba en ese momento, y no digas el nombre, y no le dijo el nombre. Y yo, usted sabe, como hijo, ¿verdad? Como hijo al fin, papi, no, yo no te voy a decir. Yo no te voy a decir. El Señor me dijo que no te dijera, no te lo voy a decir. Habla tú con el Señor, que el Señor te muestra a ti quién es. Amén, aleluya. Ajá. Y ella, usted sabe cómo eran los hermanos de la iglesia, todo el mundo mirando a Brenda. La nueva nena en el bloque. La nueva nena en el bloque. En el vecindario, mirando a Brenda. Y Brenda, cuando vinieron a ella, dice, y esto y que esto. Brenda estaba tirada de rodillas, pero... No, exacto. Y cuando mi papá iba a decir el nombre de quién era, el Señor le dijo a mi papá en ese momento, no digas el nombre. ¿Por qué? Mira lo que ella estaba diciendo, mira lo que está diciendo ahora. Mi esposa está diciendo que ella estaba orando que no dijera quién era. Ella sabía que era yo el que Dios había escogido para ella. Ella lo sabía. Pero ella todavía, el Señor estaba bregando con ella. Y tenía que bregar conmigo. Así que el Señor brega con uno. Él brega con uno personalmente. Y si hay alguien que Dios levanta es para confirmarte lo que el Señor te ha hablado ya. Hace rato. ¿Amén? Así que no deje que nadie venga, ningún pastor, ninguna pastora, ninguna supuesta profetisa, ninguna supuesta profeta de la iglesia, a decirte que esta es la que Dios ha escogido para ti. Esta es la que Dios ha escogido. Por oír a muchas profecías de esas, ese matrimonio fracasa. Fracasa ese matrimonio. Yo sé que mi esposa y yo estamos casados por la voluntad del Señor. Pero mi esposa y yo tenemos que ajustarnos a la palabra de Dios. Porque el enemigo, dice la palabra de Dios, que el diablo está cual león rugiente, buscando a quien devorar. Eso lo dijo por boca del apóstol Pedro. El enemigo está como cual león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo sabe que la unión entre mi esposa y yo, el matrimonio de nosotros, es de Dios. Pero el enemigo no cesará de tratar de dividirnos. No cesará de tratar de causar un divorcio entre ella y yo. Y él usará lo que él tenga que usar, porque se lo ha hecho a muchas gentes, a muchos pastores, a muchos ministros. Gloria al Señor. Para que ella y yo sigamos juntos, tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios, someternos a la voluntad del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Porque sea del Señor no quiere decir que el enemigo te va a dejar tranquilo, que no te va a atacar. Ah, no, eso es de Dios. El enemigo no va a decir, no, ese matrimonio es de Dios y ahí yo no me meto. No, es cuando más él va a querer meterse para dividir tu matrimonio, para causar divorcio en tu matrimonio. Porque él sabe que es de Dios y él sabe que uno es poderoso en las manos del Señor, pero dos personas unidas hacen más que una sola persona. Porque yo soy el complemento de ella y ella es el complemento mío. Porque ella, el Espíritu Santo la puede usar en otras cosas, en otras áreas en la iglesia que yo no me puedo usar a mí. Me puede usar en otras áreas en la iglesia que no la va a usar a ella. Oiga, y nos complementamos. Y somos una carne. El Espíritu Santo es ordenado. Él sabe lo que hace. Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Eso es en Orlando también. Eso es en Orlando también.
Porque Juan, Hechos 1:5, porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis ¿qué? Bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Entonces los que habían sido reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El verso 7 dice, y él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Pero ¿qué? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando usted recibe el poder del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo se empiezan a manifestar en usted. El Señor lo empieza a usar usted como nunca antes lo podía usar. El Señor te puede usar sin el bautismo del Espíritu Santo. Te puede usar. Pero te usaría más si decide Señor. Si le dice Señor, bautízame con Espíritu Santo. Bautízame. Y el Señor te va a usar aún más que lo que te está usando ahora. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos el poder. La explosión. Nos habla de explosión. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice aquí, amados, la palabra poder en el griego se pronuncia dunamis. Dunamis, que quiere decir force. Fuerza. ¿Cuántos queremos fuerza? Dice poder milagroso, specifically miraculous power, específicamente poder milagroso, habilidad, abundancia. Gloria al Señor. Para hacer que milagros, fortaleza, poderes o obras sobrenaturales. Por eso se necesita el bautismo del Espíritu Santo, y ya que la obra del Señor es sobrenatural, amado, ya que la obra del Señor es sobrenatural, se necesita el poder sobrenatural del Espíritu Santo para que su obra y nosotros sigamos adelante. ¿Cuántos hemos comprendido el mensaje del Señor en este día? Hemos comprendido, amados, el mensaje del Señor. Necesitamos ese poder del Espíritu Santo. Que sea real en nosotros. Que las manifestaciones del Espíritu Santo sean reales en nosotros. Que si hay alguna manifestación o algo que está incorrecto, que lo llevemos a la Biblia. Y con toda mansedumbre corregir lo que está fuera de orden. Y no menospreciar ¿qué? Las lenguas, los dones, no menospreciar las profecías, sino escudriñarlo todo y ¿qué? Y retener lo bueno. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Al nombre de Cristo, la gloria. Al nombre de Jesucristo, la gloria. Gloria al Señor. Versículo, vamos, y ya con esto ya termino. 1 Corintios 14:26, porque es lo mismo que estaba diciendo ahora mismo. ¿Qué hay pues? 1 Corintios 14:26. 1 Corintios 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. Hay salmos, sí o no, creo que son salmos. Alabanza, cántico en la iglesia, todo tiene que ser en orden. No todo se debe ir en lenguas y solamente en lenguas. Tiene que haber sermón, tiene que haber predicación, tiene que haber alabanzas, cántico en la iglesia. Aquí lo dice, 1 Corintios 14:26, dice, ¿qué hay pues, hermano? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene que salmo, tiene doctrina, enseñanza de la palabra de Dios,
tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo ¿para qué? Para edificación. Oiga bien. Y versículo 27 dice, si alguno habla en lengua desconocida, sea esto por 2 o más 3, ahí está el orden. Y por turno, no todos a la misma vez, y por turno y uno interprete lo que se ha dicho en lengua. Tiene que haber interpretación. Pero si hay un intérprete, pero si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo a Dios. Si lo que usted ha dicho en lengua no hay interpretación, hable usted en voz bajita, cállese y hable usted en secreto, usted con el Señor. Óigalo bien. Asimismo los profetas. Los profetas está hablando del ministerio de los profetas. Hablando de los que son usados en el don de profecía. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Oiga bien, y si algo le es revelado a otro que está sentado, calle el primero. O sea, todo tiene que ser en orden. No todos pueden hablar a la misma vez. Oiga bien, dice, porque podéis profetizar. Ve que el profeta, ve. Hay muchos que saben que son profetas como el ministerio de profetas porque profetizan. No, eso no es ser profeta. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan. Y todos sean ¿qué? Exhortados. En inglés exhortado quiere decir encouraged, que quiere decir animados. Y los espíritus de los profetas, de los que profetizan, están sujetos a los profetas. Profetas como ministerio. A los que están al frente de la congregación. Yo no soy profeta. Oiga bien. Pero está hablando de los que están al frente de la iglesia. Pastores, profetas o la profecía, la palabra del Señor. Óigalo bien. Porque Dios no es autor de ¿qué? El versículo 33. 1 Corintios 14, 33. Porque Dios no es autor de ¿qué? De confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Cuántos de los dos podemos glorificar el nombre del Señor? Así que el Señor es ordenado. ¿Cuántos queremos la manifestación de los poderes del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo? La necesitamos porque esta obra es milagrosa. Y por ser una obra milagrosa, amado, la iglesia del Señor necesita el poder sobrenatural del Espíritu Santo para seguir hacia adelante. Que el Señor les continúe bendiciendo. ¿Cuántos hemos recibido la palabra del Señor para nosotros? ¿Cuántos queremos ver el poder de Dios manifestado en esta iglesia? Lo queremos ver, amado. El próximo domingo ustedes saben que tenemos santa convocación. Puesto de pie, amados, en esta hora. Gloria al Señor. Puesto de pie en esta hora. Vamos a orar en esta hora. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Por tu palabra bendita. Porque nos ha hablado lo que tú querías hablarnos en esta hora. Y para aquellos que después estén escuchando esta palabra, puedan también ser edificados como nosotros hemos sido edificados en esta congregación. Oh Señor, ayúdanos. No solamente, Señor, oír, sino aprender. Tener un corazón listo, abierto para aprender. Si hay algo que hayamos hecho correctamente, Señor, ayúdanos a ser de ese espíritu humilde para aprender la corrección y seguir creciendo en el conocimiento de tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante creciendo en el conocimiento de tu santa palabra. Queremos esas manifestaciones de tu Santo Espíritu. Queremos ver
el poder de tu Santo Espíritu en nuestros mentes. Queremos ver, Señor, ese poder que se derramó en el día de Pentecostés sobre los apóstoles. Queremos que eso siga en nosotros y aún cosas mayores. Aleluya. Queremos ver. Ayúdanos a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Humillarnos ante tu presencia. Orar, ayunar. Venir con un corazón dispuesto, abierto para todo lo que tú quieres hacer con nosotros en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te lo suplico. Ayúdanos a crecer cada día en el conocimiento de la palabra. En esta hora oramos por todos los que están enfermos en esta congregación. Te pedimos, Señor, los dones de sanidad y los dones de poder se manifiesten en esta hora. Esos dones de sanidad se manifiesten ahora mismo. Don de milagros se manifieste ahora mismo, Padre. Tu virtud sanadora fluya ahora mismo en esta congregación. Y todo el que esté enfermo quede sano en el nombre de Jesucristo. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre. Padre, en el nombre de Jesús. Ahora mismo. Y todos los que están escuchando o estarán escuchando después. También esta palabra, estas promesas son para ustedes. Reciban en esta hora la sanidad del cuerpo. Amigo que me escucha y no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, acéptale esta hora. Pídele al Señor Jesucristo que te perdone de todos tus pecados, de todas tus maldades. Pídele que te perdone. Él está dispuesto a perdonarte. Él está dispuesto a perdonarte. Tú le pides que te perdone. Ábrele tu corazón. Reconcíliate con el Señor en esta hora. Si quieres ver el poder del Espíritu Santo en tu vida, primeramente tienes que entregar tu corazón a Jesús. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Y pedirle al Señor que te dirija a una iglesia donde se predica y se enseña la palabra de verdad, la palabra de Dios. Donde puedas crecer espiritualmente con el conocimiento de la palabra del Señor. Y pídele al Señor que te bautice con su Santo Espíritu y Él lo hará. Tú vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Pídele al Señor que te perdone todos tus pecados. Acéptale. Dile, Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador, Señor Jesucristo. Lávame de todas mis maldades, de todos mis pecados, de todas mis rebeliones, todas mis transgresiones. Te acepto en esta hora. Límpiame de todos mis pecados con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz de Calvario. Límpiame. Te acepto en esta hora. Ven a morar en mi corazón. En tu nombre, Señor Jesucristo, te lo pido. Ahora mismo. Señor Jesús, dirígeme a una iglesia donde se está predicando tu palabra, se está enseñando tu palabra verdadera. En el nombre de Jesucristo. En tu nombre, Señor, te lo pido. Amén. Y has hecho esa oración, un ejemplo simplemente. Y lo has hecho de todo corazón, tú eres salvo. Porque dice la palabra del Señor que con el corazón se cree para ser justificado, mas con la boca se confiesa para ser salvo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Pídele al Señor que te dirija a una iglesia donde se predica su palabra verdadera. Nosotros estamos aquí en este local, 3057 Curry Ford Road, Orlando, Florida, 32806. Aquí estamos en la puerta número 3. Si usas una de las aplicaciones, aplicación Waze o Google Maps, te va a traer aquí al frente de esta puerta. Dios te bendiga y Dios te guarde hasta la próxima transmisión. Dios te bendiga.